¿sabías que cultivar la sabiduría del silencio interno puede ayudarte a conservar tu energía, equilibrar tu ser profundo y preservar tu salud física, emocional y espiritual? En este vídeo, exploraremos cómo el poder del silencio puede transformar tu vida. Nuestra mente y nuestra boca están constantemente llenas de habladurías que agotan nuestra energía vital, debilitándonos en el proceso. El chi, la energía vital en la filosofía taoísta, se ve afectado negativamente por la charla sin fin. Es crucial reconocer el impacto que tiene la habladuría constante en nuestras vidas y tomar medidas para equilibrarla. El rechazo del silencio por parte de nuestra mente tiene sus raíces en su naturaleza ilimitada y abstracta. El silencio no puede ser definido ni limitado, lo que lo hace incómodo para nuestra mente, que ama los sonidos y los ruidos, ya que se asemejan a nuestros pensamientos. El ego, en particular, ve al silencio como el sonido de la muerte, evitándolo a toda costa. Pero debemos recordar que el silencio es el estado natural de todas las cosas y aprender a respetarlo, comenzando por nuestro interior. Para adentrarnos en el camino del Tao, debemos encarnar el silencio interno, algo que los sabios taoístas han descubierto y compartido con nosotros a lo largo de los años. Una de las enseñanzas clave es aprender a hablar solo cuando sea necesario. Antes de abrir la boca, tómate un momento para pensar en lo que vas a decir. Al ser consciente de tus palabras, desarrollarás el arte de hablar sin perder energía. Cada vez que pronunciamos una palabra, dejamos salir una parte de nuestro chi, por lo que es esencial aprender a comunicarnos de manera efectiva y racional. Además, es vital evitar hacer promesas que no podamos cumplir. Cuando hacemos promesas irresponsables, nuestra integridad se ve comprometida y se generan tensiones en nuestras relaciones. Es mejor ser honestos y realistas al comprometernos con algo, asegurándonos de que podremos cumplirlo. Imagínate ser como un espejo que escucha y refleja la energía. El universo mismo es el mejor ejemplo de un espejo que la naturaleza nos ha brindado. Observa cómo el universo acepta sin condiciones nuestros pensamientos, emociones, palabras y acciones, y nos devuelve el reflejo de nuestra propia energía a través de las circunstancias de nuestra vida. Si nos identificamos con el éxito, atraeremos el éxito; si nos identificamos con el fracaso, atraeremos el fracaso. De esta manera, las circunstancias que experimentamos son simplemente manifestaciones externas de nuestra habladuría interna. Al aprender a ser como el universo, sin emociones densas ni prejuicios, nos convertimos en espejos imparciales que pueden comunicarse de manera sincera y fluida. Al mantener nuestra mente tranquila y en silencio, evitamos que el ego reaccione de manera excesiva y permite que una comunicación auténtica florezca. Aquí es donde la humildad juega un papel crucial. No debemos exaltarnos ni creernos superiores, ya que cuanto más nos mostramos como inteligentes y prepotentes, más nos convertimos en prisioneros de nuestra propia imagen. Vivir en un estado constante de tensión e ilusiones no nos permitirá encontrar la verdadera paz interior. Ser humildes nos libera de la opinión de los demás y nos permite llevar una vida tranquila. Al volverse invisibles, misteriosos, indefinibles e insondables, nos conectamos con nuestra esencia más profunda. La competencia y el afán de superioridad alimentan nuestro ego y generan inevitablemente conflictos. En cambio, debemos confiar en nosotros mismos y preservar nuestra paz interna, evitando caer en provocaciones y trampas que otros puedan tender. La verdadera fuerza reside en mantenernos firmes en nuestra propia verdad, sin la necesidad de competir o demostrar constantemente nuestra valía. No debemos comprometernos fácilmente. Actuar de manera precipitada, sin una profunda comprensión de la situación, solo nos traerá complicaciones. Las personas no confían en aquellos que dicen sí fácilmente, porque saben que ese sí carece de solidez y valor. Tómate un momento de silencio interno para considerar todo lo que se presenta y toma decisiones desde un lugar de sabiduría y confianza en ti mismo. Reconoce cuando no tienes todas las respuestas y no tengas miedo de admitirlo. El ego puede sentirse incómodo ante la idea de no saberlo todo, pero en realidad, no saber es el primer paso hacia el verdadero conocimiento. Evita el hábito de juzgar y criticar a los demás. El Tao es imparcial y libre de juicios, no critica a las personas y está impregnado de una compasión infinita. Cada vez que juzgamos a alguien, solo expresamos nuestra opinión personal y perdemos energía en el proceso. Juzgar es una forma de esconder nuestras propias debilidades. El sabio taoísta tolera todo y guarda silencio.
Recuerda que todo lo que te molesta de los demás es una proyección de lo que aún no has resuelto en ti mismo. Permítele a cada individuo resolver sus propios problemas y dirige tu energía hacia tu propia vida. Concéntrate en ti mismo y en tu propio crecimiento personal. No te defiendas constantemente. Cuando te defiendes, otorgas demasiada importancia a las palabras de los demás y les das más poder a sus agresiones. Al aceptar no defenderte, demuestras que las opiniones de los demás no te afectan, que son simplemente opiniones y que no necesitas convencer a los demás para ser feliz. Tu silencio interno te vuelve impasible y te permite mantener la paz en cualquier situación. Practicar ayunos verbales regulares es una excelente manera de educar al ego, que tiene la tendencia de hablar sin cesar. Considera tomar un día a la semana o unas horas al día para abstenerse de hablar, según lo permita tu horario. Este ejercicio te permitirá explorar el ilimitado universo del Tao en lugar de tratar de explicarlo con palabras. A medida que practiques el arte de no hablar, desarrollarás la habilidad de comunicarte sin palabras y permitirás que tu verdadera naturaleza interna brille. Verás cómo la luz de tu corazón y el poder de la sabiduría del silencio se manifiestan. A través de esta práctica, atraerás hacia ti todo lo que necesitas para realizarte y liberarte por completo. Sin embargo, es importante tener cuidado, ya que el ego puede interferir. El poder permanecerá mientras el ego permanezca tranquilo y en silencio. Si el ego se impone y abusa de ese mismo poder se convertirá en un veneno que envenenará rápidamente todo tu ser. Entonces, quédate en silencio y cultiva tu propio poder interno. Respeta la vida de los demás y todo lo que existe en el mundo. No intentes forzar, manipular o controlar a los demás. Conviértete en tu propio maestro y permite que los demás sean lo que son o lo que tienen la capacidad de ser. En otras palabras, vive de acuerdo con la vida sagrada del Tao. Recuerda que el silencio interno te conecta con tu esencia más profunda y te ayuda a conservar tu energía vital. A través del silencio, encuentras el equilibrio en tu ser y preservas tu salud física, emocional y espiritual. A medida que te sumerjas en el silencio interno, descubrirás una sabiduría más allá de las palabras y experimentarás una paz profunda. En resumen, cultivar la sabiduría del silencio interno es un método poderoso para encontrar tu fuerza interior. Evitar el exceso de habladuría mental y verbal te permite conservar tu energía y fortalecerte. Aprende a hablar solo cuando sea necesario, sé breve y preciso, y piensa antes de hablar. Aprende a ser como un espejo, reflejando la energía sin emociones densas ni prejuicios. Sé humilde, discreto y evita juzgar y criticar a los demás. No te defiendas constantemente y practica el arte de no hablar para explorar la amplitud del Tao. En nuestro canal Encuentra tu fuerza interior, te invitamos a sumergirte en la sabiduría del silencio interno y descubrir cómo puedes aplicarla en tu vida diaria. A través de ejemplos concretos y detalles específicos, te guiaremos en el camino hacia una mayor tranquilidad, equilibrio y autenticidad. Únete a nosotros en esta fascinante travesía hacia el descubrimiento de tu fuerza interior a través del silencio.